Durante mi infancia, mi familia me llamó la fea, mientras a mis hermanos los elogiaban. En una reunión familiar, mi tía me presentó a una desconocida como de la que no hablamos. Esta mujer, mostrando una tarjeta, afirmó estar allí por mí, a punto de revelar mi verdadera identidad. Mi nombre es Abigail Miller. Tengo 34 años. Desde que tengo memoria, mi familia tenía una etiqueta para todos. Mi hermana Chloe era la bonita. Mi hermano Ethan era el inteligente. Y yo era la fea. Delante de los vecinos, los profesores, cualquiera que quisiera escuchar. El mes de julio pasado, en nuestra reunión familiar anual, mi tía Susan me presentó a una mujer que yo nunca había visto antes. Ella dijo, y cito textualmente, «Esta es de la que no hablamos». Yo estaba parada justo ahí, a mis 34 años, frente a 40 miembros de mi familia. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía, esa mujer no era una invitada cualquiera. Y lo que hizo a continuación cambió por completo la forma en que mi familia me ve. Tenía 6 años la primera vez que lo escuché. Chloe tenía 8. Era un domingo de junio, y mi madre estaba cosiendo vestidos a juego para todas las niñas de la familia. Mis primas, mi hermana, incluso la hijastra de mi tía, que llevaba exactamente 4 meses en la familia. Todas recibieron un vestido, excepto yo. Chloe necesita algo bonito, dijo mi madre, Bárbara, cuando le pregunté. Ella sale muy bien en las fotos. A mí me tocó el vestido heredado de Chloe de la Pascua pasada, un vestido amarillo con una mancha en el cuello que mi madre ni se molestó en limpiar porque dijo que no se notaría en las fotos. Tenía razón. No salí en ninguna de las fotos. Esa tarde, condujimos hasta la casa de mi abuela para una comida comunitaria de la iglesia. Recuerdo estar de pie en el césped con mi vestido manchado mientras mi tía Susan sostenía el rostro de Chloe con ambas manos y decía, «Esta va a romper corazones». Luego me miró a mí, ladeó la cabeza, se volvió hacia una vecina y dijo, «¿Y esa sacó la nariz de los Miller?» «Pobre cosita». Mi madre lo escuchó. Estaba a 1 metro de distancia. No corrigió a Susan. No dijo, «Eso no es amable». Soltó una risita corta y suave, como si Susan hubiera dicho algo que todos ya sabían. Yo me quedé ahí, con el vestido amarillo, a mis 6 años. No sabía que la palabra fea era una sentencia. Pensé que era algo que te podías lavar, como la mancha en mi cuello, algo temporal. No lo era. Mi madre, según me enteraría muchos años después, había estudiado arquitectura durante 1 año en el colegio comunitario antes de quedar embarazada de Chloe a los 19. Dejó los estudios, se casó con mi padre y nunca volvió a dibujar un edificio. Pero yo aún no sabía eso. Lo único que sabía era que mi hermana tenía un vestido nuevo y yo tenía una etiqueta. La etiqueta funcionaba como un sistema de clasificación. Una vez puesta, todo lo demás se organizaba a su alrededor. Las fotos escolares, cada otoño, los formularios de pedido llegaban a casa. Mi madre pedía el paquete completo de retratos para Chloe. Foto brillante de 8x10 enmarcada para la pared de la sala. Para mí, marcaba la casilla de tamaño billetera. $2.50. Mis fotos iban a parar a un cajón de la cocina junto con cupones vencidos y pilas gastadas. Los cumpleaños, Chloe tenía fiestas temáticas. Fiesta de princesas a los 7. Fiesta de spa a los 10. Fiesta en la piscina a los 12 con un DJ. Mi cumpleaños era 3 semanas después del de mi hermano Ethan. Cada año, mi madre los combinaba. Simplemente tiene más sentido, decía. El pastel siempre decía, «Feliz cumpleaños, Ethan». Con mi nombre apretujado debajo en letras de glaseado más pequeñas, como una idea de último momento. Las mañanas de Navidad, Chloe abría cajas con conjuntos cuidadosamente elegidos, zapatos que combinaban, un abrigo con cuello de piel sintética el año que cumplió 14. Yo recibía libros. «Te gusta leer, ¿verdad?», decía mi madre, no como una pregunta, sino como una instrucción. «Esto es lo que eres. Esto es lo que te toca». Mi hermano Ethan también jugaba su papel. El inteligente. Aceptó su etiqueta y corrió con ella directo fuera de casa a los 17 años.
Admisión temprana en una universidad estatal a 400 millas de distancia. No fue ni cruel ni amable conmigo. Estuvo ausente. Y la ausencia, aprendí, es su propia forma de estar de acuerdo. Una etiqueta no es solo una palabra. Es un pase de permiso. Le dice a todos a tu alrededor exactamente cuánto espacio tienes derecho a ocupar, cuánta atención mereces, cuánto esfuerzo vales. Mi familia escribió ese pase de permiso cuando yo tenía 6 años, y cada año después de eso, lo renovaron. Si quieres saber cómo te ve realmente una familia, cuenta las fotografías. Nuestra sala tenía 14 fotos enmarcadas en la pared. Mi madre las arregló ella misma, estilo galería, centradas sobre el sofá. Chloe aparecía en las 14. Mi hermano aparecía en 6. Yo aparecía en 3. En la primera, estaba parcialmente oculta detrás de una prima en un picnic del 4 de julio. En la segunda, mi cara estaba cortada a la mitad por el borde del marco, como si quien la montó no hubiera notado que me salía de la vista. En la tercera, tenía 5 años, entrecerrando los ojos por el sol, sosteniendo un globo. Esa se quedó ahí porque el globo era rojo y combinaba con los cojines del sofá. La disposición no era accidental. En cada sesión de fotos familiar, mi madre nos dirigía como una diseñadora de escenarios. Chloe, al frente y al centro. Ethan, lado izquierdo. Abby, muévete un poco hacia atrás. Y yo lo hacía siempre. Un paso atrás, 2 pasos atrás, hasta convertirme en parte del mobiliario. En la graduación de la preparatoria de Chloe, mi madre tomó 47 fotos. Lo sé porque vi el carrete de su cámara cuando dejó su teléfono en la encimera de la cocina. 47. Diferentes ángulos, diferentes poses, algunas espontáneas, otras preparadas. En mi graduación, 2 años después, tomó una. Una sola foto. Yo sostenía mi diploma. Me gradué con honores. La ceremonia duró 2 horas. Una foto. Ese verano, empecé a llevar una cámara desechable. De esas amarillas de Kodak. 27 exposiciones. Me tomaba fotos a mí misma en momentos importantes. Mi primer apartamento. Mi primer respirador de dibujo. El día que aprobé mi examen de licencia. Las guardaba en una caja de zapatos debajo de mi cama. Cuando nadie te toma fotos, aprendes a convertirte en tu propio testigo. Aprendes que si no te documentas a ti mismo, desapareces. Y yo llevaba mucho tiempo desapareciendo. Me fui de casa a los 18. Beca para el programa de arquitectura de la Universidad Estatal. La reacción de mi madre aterrizó como cualquier otro veredicto que jamás hubiera emitido. Rápido, despectivo, definitivo. ¿Arquitectura? Esa no es realmente una carrera para alguien como tú. Dijo alguien como tú de la manera en que decía todo sobre mí, con una ligera inclinación de barbilla, mitad lástima, mitad corrección. Yo no sabía entonces que ella misma había estudiado arquitectura. Que los libros de texto fueron a parar a una caja en el ático. No sabía que cada vez que yo decía la palabra arquitectura, algo dentro de ella se tensaba. Esa información llegaría más tarde, y cuando lo hizo, explicaría muchas cosas. Mi padre, Robert, me llevó al campus, 3 horas y media por la enero del 81, con las ventanas abajo y la radio apagada. No era un hombre que llenara el silencio con palabras. Había pasado 20 años en una casa donde la voz de Bárbara era la única que contaba, y el hábito de estar callado se había calcificado en algo permanente. Pero cuando se detuvo frente a los dormitorios y puso mi maleta en la acera, dijo algo que he llevado conmigo durante 16 años, construye algo que no puedan ignorar. 6 palabras, la única directriz que me dio en la vida. Lo abracé. Él me sostuvo más tiempo del habitual. Luego subió al auto y se fue. No lo volví a ver hasta Acción de Gracias. Esa primera noche, pegué mis fotos de la caja de zapatos en la pared de mi dormitorio. Mi compañera de cuarto, una chica de Baltimore llamada Jessica, las miró y me preguntó por mi familia. Lo que le dije, están bien. Lo que pensé, acabo de conducir 3 horas y media para alejarme de ellos, y es la primera vez que puedo respirar en 18 años.
Construí una carrera de la misma manera que se restaura un edificio, una capa a la vez, comenzando por los cimientos. En mi tercer año, conseguí una pasantía en la Oficina Estatal de Preservación Histórica. Sin paga. Trabajaba de noche en una cafetería llamada Rosies cerca del campus. Huevos y café desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana, y luego de pie a las 7 para ir a la oficina de preservación. Las propinas eran malas. El lugar olía a grasa vieja. Pero la oficina de preservación tenía una biblioteca con archivos de cada estructura histórica del Estado, y los leí todos. Mi primer proyecto real llegó a los 25, una biblioteca Carnegie de la década de 1920 en un pueblo molinero moribundo en el oeste de Pensilvania. El techo se había derrumbado. El Consejo Municipal votó para demolerla. Escribí una propuesta de 32 páginas argumentando a favor de su restauración. Me dieron 6 meses y un presupuesto que ni siquiera habría cubierto el costo de la demolición que planeaban originalmente. Lo hice funcionar. Madera reciclada, mano de obra voluntaria de la clase de taller de la preparatoria local. Dormí en mi coche 3 noches porque el motel más cercano estaba a 40 millas y no podía pagar la gasolina. La biblioteca reabrió un sábado de octubre. El pueblo votó para ponerle mi nombre a la sala de lectura. Tenía 26 años. A los 28, tenía mi propio estudio. 3 personas, incluyéndome a mí. Nos especializamos en palacios de justicia, iglesias, oficinas de correos, los huesos de los pequeños pueblos a los que todos los demás habían renunciado. A los 32, la restauración de un palacio de justicia en Virginia Occidental ganó un premio estatal de preservación. Las revistas regionales de arquitectura escribieron sobre nosotros, luego las nacionales. Mi familia no lo sabía. Había dejado de compartirlo después del Día de Acción de Gracias en el que mencioné mi primer artículo publicado y mi madre dijo, «Qué bonito, cariño. Chloe acaba de comprar una casa de 4 habitaciones». Construí una carrera en silencio, no porque quisiera esconderme, sino porque nadie preguntaba. Tenía 16 años la primera vez que entendí a mi madre. Tuvimos mediodía en la escuela y llegué temprano a casa. La casa estaba en silencio. Mi madre estaba en el trabajo, Chloe en la práctica de porristas, Ethan en el club de robótica. Fui al ático a buscar una caja de enciclopedias viejas que mi padre dijo que estaba allí. Las necesitaba para un proyecto de historia. El ático olía a polvo y bolas de naftalina. Cajas por todas partes etiquetadas con la letra de mi madre, decoraciones navideñas, ropa de bebé, declaraciones de impuestos, y una caja empujada hasta la esquina más lejana etiquetada simplemente como Bárbara, Universidad. La abrí. Adentro había un cuaderno de bocetos. Cubierta verde, encuadernación en espiral, del tipo que compras en una tienda de artículos de arte. Lo hojeé. Edificios, docenas de edificios dibujados a lápiz, luego trazados en tinta. Planos de planta en una página, elevaciones, una casa victoriana con un porche envolvente. La fachada de una tienda del centro con ventanas arqueadas. El campanario de una iglesia con notas manuscritas sobre muros de carga y la inclinación del techo. Eran buenos dibujos. No buenos para un estudiante. Buenos de verdad. El tipo de dibujos que mostraban a alguien que entendía no solo cómo se veían los edificios, sino cómo se mantenían en pie. Mi madre había sido estudiante de arquitectura. Mi madre tenía talento. Mi madre había abandonado la escuela a los 19 porque quedó embarazada de mi hermana, se casó con mi padre y nunca volvió a dibujar un edificio por el resto de su vida. Me senté en el suelo del ático durante mucho tiempo. Las partículas de polvo flotaban en la luz de la ventana. Miré sus dibujos y entendí algo que no podría haber articulado entonces pero que puedo hacer ahora, cada vez que yo hablaba de arquitectura, cada vez que traía a casa una buena calificación en mi clase de dibujo, cada vez que decía la palabra diseño en la mesa de la cena. Mi madre no veía a una hija. Veía un espejo en el que no soportaba mirarse. Dejé el cuaderno en su lugar. Nunca le dije que lo había encontrado. Uno pensaría que irse de casa arregla las cosas. Que la distancia y el tiempo y una carrera que construiste con tus propias manos reescribirían la historia. Pero las familias tienen memorias largas y periodos de atención muy cortos. Recuerdan la etiqueta.
Olvidan mirar en quién te has convertido. Acción de Gracias, 2 años antes de la reunión. Conduje 4 horas hasta la casa de mis padres porque mi padre me pidió que fuera. Él siempre lo pedía. Mi madre nunca lo hacía. Chloe estaba allí, siendo el centro de atención en la cocina. Ella y su esposo, Kevin, acababan de renovar su cocina, encimeras de cuarzo, un fregadero de estilo granja, protector contra salpicaduras de azulejos tipo metro. Mi madre pasaba la mano por la encimera como si estuviera acariciando a un caballo pura sangre. Chloe, esto es simplemente hermoso. Siempre has tenido tan buen gusto. Me senté a la mesa con mi café. Cuando hubo una pausa, mencioné que un proyecto en un palacio de justicia que había dirigido en Virginia Occidental había ganado un premio estatal de preservación. Silencio. 2 segundos completos de nada. Luego mi madre, qué bonito. ¿Me pasas los arándanos? Chloe, apoyada contra su encimera de cuarzo, ¿es eso como comprar y revender casas? Yo dije, no, no exactamente. Ella ladeó la cabeza. Bueno, suena como un buen pasatiempo. Después de la cena, ayudé a lavar los platos. Mi madre estaba en el fregadero. La tía Susan estaba secando. Creían que yo estaba en la otra habitación, pero estaba justo detrás de ellas, alcanzando una toalla. Mi madre le dijo a Susan, con esa voz que usaba cuando creía estar siendo discreta, al menos se mantiene ocupada. Solo desearía que hiciera algo con respecto a... Y entonces hizo un gesto. Agitó la mano frente a su propio rostro. Ya ni siquiera decía la palabra. Solo gesticulaba, y Susan se echó a reír. Apreté el trapo de cocina. No me di la vuelta. Terminé los platos y conduje a casa 4 horas en la oscuridad. 6 meses después de ese día de Acción de Gracias, mi padre sufrió un derrame cerebral, uno menor, dijo el médico. Perdió algo de movilidad en su lado izquierdo, pero mantuvo el habla. Tuvo suerte. Conduje 4 horas hasta el hospital la noche que ocurrió. Cuando entré en su habitación, mi madre y Chloe ya estaban allí. Mi madre levantó la vista. Ah, viniste. Sin calidez, con sorpresa. Como si hubiera aparecido en una fiesta a la que no estaba invitada. Me quedé 3 días. Mientras mi padre se recuperaba, ayudé a organizar la oficina de su casa, archivando papeles del seguro, buscando su lista de medicamentos, vaciando los cajones del escritorio. Fue entonces cuando lo encontré. En el cajón de abajo, una carpeta de color manila, gruesa, sujeta con una banda elástica. La saqué. Dentro, artículos, todo sobre mí. Recortes de prensa de periódicos de pueblos pequeños, impresiones de blogs de arquitectura de los que nunca había oído hablar, anuncios de premios, una copia escaneada del artículo de la revista de preservación de Virginia Occidental, una fotografía de la biblioteca restaurada. Él la había impreso en papel normal desde la computadora de su casa, ligeramente pixelada, con los colores demasiado cálidos. La carpeta abarcaba 8 años. Los había estado coleccionando desde mi primer proyecto publicado. Algunas de las impresiones de los blogs tenían URLs tan largas que ocupaban 3 líneas de texto, lo que significaba que él se había sentado frente a su lenta computadora de escritorio y las había escrito carácter por carácter. Nunca se lo dijo a mi madre. Nunca lo compartió con nadie. Simplemente los guardó en el cajón de abajo, debajo de sus declaraciones de impuestos. Me senté en el suelo de su oficina con la carpeta en mi regazo. No lloré. Solo me quedé allí, sosteniendo el peso de 8 años de ser testigo en silencio. Más tarde, mi padre me vio parada en la puerta. Miró la carpeta en mis manos. No habló. Asintió una vez. Mi padre nunca dijo las palabras, pero guardó las pruebas. Julio llegó con el tipo de calor que vuelve visible el aire, ondas brillantes que se elevan desde el asfalto, cigarras zumbando durante toda la tarde, y la reunión anual de la familia Miller, celebrada cada año en la casa de mi abuela. Mi abuela falleció hace 3 años. Mi madre heredó la casa e insistió en mantener viva la tradición de la reunión, no porque amara la tradición, sino porque le encantaba tener un escenario. Yo no había asistido en 2 años. Este año, fui por mi padre.
El derrame lo había ralentizado. Caminaba con un bastón ahora, y su mano izquierda se curvaba un poco cuando estaba cansado. Aún conducía él mismo al barbero cada 2 semanas. Aún leía el periódico en el porche. Pero algo en su rostro había cambiado, un cansancio que no tenía nada que ver con su cuerpo. Me pidió que fuera. Le dije que sí. Mientras tanto, en mi vida profesional, algo se había estado gestando durante 3 meses. Rachel Sterling, la editora jefa de reportajes de la American Preservation Magazine, revista americana de preservación, me había estado enviando correos electrónicos sobre un perfil. Estaba escribiendo una serie de varias partes sobre arquitectos de preservación trabajando en zonas rurales de EU. Me quería a mí como pieza central. Intercambiamos correos sobre logística, qué proyectos fotografiar, a qué funcionarios del pueblo entrevistar, cuándo programar la sesión de fotos. Todo profesional, mesurado, el tipo de comunicación con el que me siento más cómoda. En un correo, mencioné que estaría en Hadley durante el fin de semana para una reunión familiar. Le dije que el pueblo tenía una antigua estación de tren restaurada de la década de 1890 que valía la pena ver. Si alguna vez estás en la zona, escribí. Podría hacer exactamente eso, me respondió. No le di mucha importancia. La gente dice que pasará a saludar y luego no lo hace. Así funciona el mundo. Haces planes vagos y luego la vida pasa y los planes se desvanecen como el humo. La invité a ver un edificio. No la invité a ver a mi familia. Me estacioné en el camino de grava al mediodía. El patio ya estaba lleno. Camionetas, minivans, un par de autos con placas de otros estados. Mesas plegables se extendían por el césped con manteles a cuadros asegurados en las esquinas. Había hieleras alineadas junto a la cerca. El humo se elevaba de la parrilla donde el carbón de mi tío llevaba encendido desde la mañana. Me quedé en el coche durante 3 minutos. Conté mis respiraciones. Inhalar en 4, exhalar en 6. Una técnica que aprendí de un terapeuta al que fui un par de veces en mis 20s antes de que cambiara mi seguro. Luego salí y caminé hacia adentro. Los saludos contaban la historia. Chloe llegó con su esposo y sus 2 hijos. Abrazos, chillidos de alegría. Chloe, te ves increíble. Mi madre sostuvo al hijo menor de Chloe en su cadera y sonrió radiante. Yo entré. Asentimientos. Hola, Abby. Ah, hola. El tío Tom, apoyado contra la cerca con una limonada. Qué bueno verte, Abby. Lo dijo como si lo sintiera de verdad. La tía Susan no levantó la vista de la ensalada de papa que estaba arreglando en una mesa plegable. Llevaba una visera y hablaba con una prima sobre el divorcio de alguien. Mi madre estaba sosteniendo la corte en la mesa principal. Me vio, hizo una pausa. Ah, Abby, pudiste venir. No estaba segura de que fueras a venir. Lo dijo con un tonito de sorpresa performativa, como si estuviera dando la bienvenida a un vecino que había entrado por error. Encontré a mi padre en una silla de jardín cerca del borde del patio, bajo el gran roble, lejos del ruido. Tenía su bastón apoyado en el reposabrazos y un vaso de agua en el suelo a su lado. Me senté en la silla vacía junto a la suya. Me apretó la mano. No hicieron falta palabras. Cerca de la entrada, había una mesa con etiquetas con los nombres ya escritos. Todos tenían una, excepto yo. Había una etiqueta en blanco y un marcador. Escribí la mía propia. 42 personas en esa reunión. Yo era la única que tuvo que escribir su propio nombre. Mi madre había organizado los asientos para la mesa principal, tarjetas de lugar con su letra, en cursiva ordenada sobre cartulina doblada, Bárbara, Robert, Chloe, Kevin, Susan, Tom. Caminé a lo largo de la mesa, revisé cada tarjeta. Mi nombre no estaba ahí. Tampoco estaba en la segunda mesa, ni en la tercera. Se esperaba que encontrara un lugar en las sillas plegables, el área para el exceso de personas, la mesa donde se sentaban los niños, balanceando las piernas, con catsup en los dedos. Así que me senté ahí, entre un niño de 7 años llamado Tyler que estaba construyendo una torre de papas fritas, y una niña de 10 años que jugaba en el teléfono de su madre.
Desde la mesa de los niños, podía ver la mesa principal claramente. El esposo de Chloe, Kevin, estaba hablando de su nueva propiedad vacacional. 3 habitaciones justo frente al lago. La conseguimos por menos de 400.000. Mi madre se inclinó hacia adelante, asintiendo, muy metida en el tema, orgullosa. Chloe desplazaba la pantalla de su teléfono, levantando la vista ocasionalmente para añadir un detalle. Un primo al que apenas reconocía se me acercó. Entonces, ¿a qué te dedicas ahora? Antes de que pudiera responder, la voz de la tía Susan resonó por el patio. Ella hace algo con edificios viejos, arreglándolos o algo así. Agitó su mano, el mismo gesto con la mano que mi madre usaba para referirse a mi cara. Soy arquitecta, dije. Susan, cierto, como en esos programas de televisión de casas. No exactamente. Mi madre, desde la mesa principal, sin siquiera darse la vuelta, Chloe, cuéntales a todos sobre la casa de playa. Comí en silencio. Ensalada de papa, una hamburguesa que estaba un poco rosada en el medio, un vaso de limonada que sabía a mucha agua. Observé las dinámicas que había estado observando durante 34 años. La misma coreografía, los mismos papeles, el mismo guión. Había estado viendo esta actuación toda mi vida. Lo que no sabía era que alguien más estaba a punto de verla también. Si alguna vez te has sentado en la mesa de los niños mientras el resto de tu familia finge que no existes, te entiendo. Ese sentimiento de invisibilidad no significa que seas invisible. Significa que ellos dejaron de mirar. Si esta historia te está tocando de cerca, dale a me gusta. Ayuda a que más personas encuentren historias como esta. Ahora, déjame contarte lo que pasó a continuación. Después del almuerzo, los parientes fueron a la sala de estar. Alguien sacó los álbumes de fotos. 3 álbumes gruesos con cubiertas de cuero y fundas de plástico que crujían al pasar las páginas. ¿Recuerdas cuándo? Se convirtió en el coro de la siguiente hora. ¿Recuerdas cuando Chloe ganó el concurso de belleza infantil? ¿Recuerdas cuando Ethan pasó a las regionales de la Feria de Ciencias? ¿Recuerdas cuando todos fuimos a la costa y Chloe usó ese trajecito de marinera? Me quedé en el marco de la puerta y vi álbum tras álbum. Páginas y páginas de los concursos de Chloe, de las ceremonias de premios de Ethan, vacaciones familiares donde todos sonreían a la misma cámara. Conté a través de los 3 álbumes un aproximado de 200 fotografías. Yo aparecía en 4. En la primera, estaba parcialmente oculta detrás de un primo más alto en una parrillada. En la segunda, estaba de pie en el extremo de una foto grupal, con el cuerpo girado en dirección contraria a la cámara como si ya me estuviera yendo. En la tercera, el pulgar de alguien cubría la mitad de mi cara. Y en la cuarta, a la que volvía una y otra vez. Tenía 10 años, estaba parada detrás de una planta en una maceta con un vestido heredado, y nadie en el encuadre me estaba mirando. Nadie se dio cuenta. Nadie dijo, ¿dónde están bien estas fotos? Nadie hojeó 200 fotos y se dio cuenta de que a un miembro de su familia lo habían recortado sistemáticamente de los recuerdos. Chloe era una niña tan hermosa, dijo Susan, trazando la foto del concurso con un dedo. Realmente lo era, asintió mi madre. Metí la mano en el álbum con cuidado para que nadie me viera, y deslicé la foto de mí a los 10 años, la que estaba detrás de la planta, sacándola de la funda de plástico. Me la guardé en el bolsillo trasero. 4 fotos en 34 años, y en cada una de ellas yo estaba siendo borrada. Necesitaba aire, o silencio, o ambas cosas. Me escabullí de la sala y caminé por el pasillo hasta el antiguo estudio de mi abuela. Lo habían convertido en una sala de almacenamiento tras su muerte. Cajas apiladas sobre el escritorio, abrigos de invierno colgados de la barra de la cortina, una máquina de coser acumulando polvo en un rincón. En el estante de arriba del escritorio, vi una caja etiquetada con la letra de mi padre, familia para ordenar. ¿La bajé? ¿Pesaba? Adentro, décadas de fotos sueltas, tarjetas navideñas, boletines de la iglesia, unos cuantos sobres amarillentos. No estaba buscando nada. Me estaba escondiendo. Pero lo que encontré me detuvo en seco. Un montón de fotografías de mi graduación de la universidad.
Tenían 12 años de antigüedad, un poco descoloridas, impresas en papel brillante, del tipo que recoges en un laboratorio fotográfico de 1 hora. Había 15 de ellas. Mi madre había tomado una sola foto en mi graduación. Yo lo sabía porque había contado. Pero mi padre había tomado 15. Diferentes ángulos. Yo cruzando el escenario. Yo sosteniendo mi diploma. Yo bajo el sol con el birrete inclinado, entrecerrando los ojos, sonriendo a más no poder. Yo con mi compañera de cuarto, Jessica, abrazadas. Yo sola, mirando directamente a la cámara, con un rostro abierto y sin barreras. Él usó una cámara desechable, de las amarillas de Kodak, del mismo tipo que yo empecé a usar ese mismo año. Esas fotos nunca se enmarcaron para la pared, nunca se compartieron, nunca se las mostraron a mi madre. Estuvieron en esta caja durante 12 años. Levanté una, era yo a los 22 años, con mi toga y birrete, radiante. No era fea. Estaba radiante. En el sobre de las fotos, escrito con la letra de mi padre, decía, el gran día de Abby. Me senté en esa habitación polvorienta y sostuve las 15 fotografías que mi padre le tomó a la hija que mi madre fingió que no se había graduado. 15. Tomó 15. Puse las fotos de graduación en mi bolsillo trasero junto a la mía a los 10 años detrás de la planta. Mis bolsillos se estaban llenando. Me alisé la camisa, respiré hondo y volví a salir al patio. El sol de la tarde se había suavizado hasta convertirse en ese tramo dorado antes del anochecer. Los niños corrían a través del aspersor. La parrilla se estaba enfriando. Alguien había encendido una bocina Bluetooth tocando música country demasiado alta para cualquiera mayor de 50 años. Un auto que no reconocí se estacionó en el camino de grava. Un sedán plateado, placas de otro estado. La puerta del conductor se abrió y bajó una mujer. Tenía unos 50 años, era delgada, iba vestida de una forma que no encajaba con la reunión. Un blazer de lino sobre una camisa blanca sencilla, pantalones oscuros, un portafolio de cuero colgado de un hombro. Miró alrededor del patio de la misma forma que miras una habitación en la que no esperabas entrar. Era Rachel Sterling. Había conducido 90 minutos desde su hotel. Me vio cerca del roble y se acercó. Abigail, ¿de verdad viniste? Te dije que iba a estar aquí. ¿Lo hiciste? Miró alrededor de nuevo. Quería ver la estación de trenes, pero también traje las pruebas de diseño para el reportaje. Pensé que podríamos revisarlas. Ahora bien, si es un mal momento, puedo regresar después. Miré el patio. Mi madre reorganizando la mesa de postres. Chloe tomándose una selfie con 3 primas. Susan sirviéndose otra bebida. Aquí siempre es un mal momento, dije. Vamos. La llevé a la mesa de los niños. Nos sentamos. Ella abrió su portafolio de cuero y extendió fotografías impresas de mis proyectos terminados. A todo color, alta resolución. El Palacio de Justicia, la biblioteca, la iglesia en Ohio. Ella se sentó en la mesa de los niños conmigo, la primera persona que eligió hacerlo. A la tía Susan le tomó unos 12 minutos darse cuenta. Tenía un radar para cualquier cosa que se desviara del guión, y una extraña bien vestida sentada en la mesa de los niños con fotografías impresas era una desviación significativa. Se acercó, con la visera echada hacia atrás en la cabeza, una bebida en la mano y su sonrisa en plena exhibición. Vaya, hola. ¿Eres amiga de alguien? Empecé a hablar, tía Susan, ella es Rachel. ¿Es? Susan no me dejó terminar. Se volvió hacia Rachel, ladeó la cabeza y pronunció la línea que probablemente había dicho 100 veces en su vida. La frase que había pulido a la perfección con la repetición. Esta es de la que no hablamos. Lo dijo riendo, una risa casual y cómplice, como si estuviera compartiendo una encantadora anécdota familiar. Como si fuera entrañable. Como si fuera lindo. El rostro de Rachel se quedó inmóvil, no enojada, solo inmóvil. De la forma en que una cámara se queda quieta antes de que el obturador haga clic. Miró a Susan, luego a mí, y luego de vuelta a Susan. Disculpe. ¿Qué dijo?
Susan dobló la apuesta. Ella siempre lo hacía. Oh, es solo algo de familia. Todas las familias tienen una, ¿verdad? La calladita, la feita. Y agitó la mano, el mismo gesto despectivo que yo había visto desde que tenía 6 años. Rachel no se rió. Bajó su taza de café lenta y deliberadamente, como hace alguien que ha tomado una decisión. Mi madre apareció al final de la mesa. Había visto a la extraña. Su instinto territorial se activó antes que la cortesía. ¿Quién es tu amiga, Abby? La palabra amiga llevaba el peso de la sospecha. Abrí la boca, pero Rachel habló primero. Me presentaré en un momento, si no les importa. Me gustaría esperar hasta que todos estén escuchando. El aire cambió. Algo estaba a punto de suceder que nunca antes había pasado en una reunión de la familia Miller. Rachel se inclinó hacia mí. En voz baja, tranquila, ¿puedo mostrarles? La miré. No les importará. No te estoy preguntando si les importará. Te estoy preguntando si me dejas hacerlo. Miré a través del patio. Mi padre en su silla de jardín bajo el roble. Mi madre en la mesa de postres cortando un pastel con la precisión de alguien que necesita controlar hasta el tamaño de las rebanadas. Chloe tomándose fotos con las primas. Susan circulando, actuando, ganándose a la multitud. 40 años de esto. 34 de ellos con mi nombre atado a la historia equivocada. Asentí. Una sola vez. Rachel se puso de pie. Se alisó el blazer. Tomó su portafolio de cuero y caminó hacia la mesa principal con la confianza de alguien que se ha ganado la vida hablando frente a salas llenas de desconocidos. Disculpen, dijo. No muy alto, nada teatral, solo lo suficientemente claro para que la gente en la mesa principal se volteara. Sé que esta es una reunión familiar, y me disculpo por entrometerme, pero ¿puedo tener su atención por solo un momento? El patio se fue quedando en silencio por capas. La mesa principal primero, luego la segunda mesa, y después los niños cerca del aspersor. Alguien apagó la bocina Bluetooth. 42 personas giraron sus rostros hacia una mujer que no conocían. La sonrisa de mi madre se congeló. Susan dejó su bebida. Rachel metió la mano en el bolsillo de su blazer. Sacó una tarjeta de presentación. La sostuvo entre 2 dedos y se la entregó a mi madre. Mi nombre es Rachel Sterling. Soy la editora jefa de reportajes de American Preservation Magazine. Una pausa. Mi madre miró la tarjeta, le dio la vuelta, y volvió a mirar hacia arriba. Rachel continuó, conduje 90 minutos para estar hoy aquí. No por la reunión. Y entonces dijo las 7 palabras que reescribieron 34 años de etiquetas, en realidad, estoy aquí por ella. Rachel me señaló. No fue un gesto dramático, solo una simple extensión de su brazo con la palma abierta. De la forma en que identificas a alguien en una rueda de reconocimiento policial. Factual, certero. El patio se quedó en silencio. Ese tipo de silencio en el que puedes escuchar el hielo moviéndose en una hielera a 6 metros de distancia. Rachel abrió su portafolio de cuero. Levantó la primera fotografía impresa. Mi palacio de justicia restaurado en Virginia Occidental. La luz de la tarde iluminando la fachada de piedra caliza. Este edificio estaba programado para demolición hace 3 años. Su hija lo salvó. Su restauración ganó el Premio Estatal de Preservación. Levantó la segunda foto. La biblioteca de los años 1920 en Pensilvania, con sus ventanas arqueadas resplandecientes. Este fue su primer proyecto importante. Tenía 25 años. El pueblo votó para ponerle su nombre a la sala de lectura. Una tercera foto. Una iglesia de tablillas blancas en la zona rural de Ohio. El campanario restaurado, los vitrales limpios y reiluminados. La congregación nos escribió 63 cartas. 63 familias nos pidieron presentar a la arquitecta que salvó su iglesia. Dejó las fotos en la mesa y las extendió para que todos pudieran verlas. Mi madre se les quedó viendo como si alguien hubiera colocado objetos alienígenas frente a ella.
El teléfono de Chloe estaba sobre la mesa, boca abajo, la primera vez en todo el día. Rachel miró a mi madre, luego a Susan, y después al resto de la familia, mesa por mesa, rostro por rostro. Abigail Miller es una de las arquitectas de preservación más importantes que trabajan hoy en día en los Estados Unidos. Ha salvado 11 edificios en 4 estados. Su reportaje será nuestra historia de portada de octubre. Hizo una pausa, dejando que las palabras aterrizaran. Y ella es su familia. Asumí que lo sabían. La devastación más educada que jamás he presenciado. 5 palabras. Asumí que lo sabían. Pronunciadas sin juzgar, sin malicia, solo con pura claridad profesional. Susan dejó su bebida. Abrió la boca, pero no salió nada. Mi madre se recuperó primero. Instinto puro. Décadas de controlar la narrativa familiar habían construido un reflejo que se disparaba más rápido que la honestidad. Bueno, por supuesto que lo sabíamos. Su voz era brillante. Demasiado brillante. La voz que usaba cuando el pastor venía a cenar o cuando una vecina le llevaba comida después del derrame de mi padre. Siempre hemos estado muy orgullosos. Sonrió. Pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Se detuvo en algún punto alrededor de sus pómulos y se quedó ahí, clavada en su lugar como un ramillete en un vestido. No dije nada. Vi a mi madre mentir frente a una habitación llena de personas que la habían visto menospreciarme durante 3 décadas, y ni uno solo de ellos pareció sorprendido. Estaban acostumbrados. Esta era solo una nueva versión de la misma actuación. La tía Susan cambió de dirección. Yo solo estaba bromeando hace un rato. Abby sabe que la adoro. Extendió la mano hacia mi brazo. Di un paso atrás. Nada dramático, solo lo suficiente para que su mano se cerrara en el aire. Chloe se puso a la defensiva, su modo predeterminado. Digo, sabíamos que hacía cosas de renovación. Nunca habló realmente de eso. Cruzó los brazos, la postura universal de alguien que está reescribiendo la historia en tiempo real. Rachel no dijo nada. Se quedó allí con su portafolio bajo el brazo y vio a la familia recalibrar. Ya había visto lo que necesitaba ver. En la segunda mesa, una prima le susurró algo a su esposo. El tío Tom bajó su plato. Me estaba mirando a mí. Ni a mi madre, ni a Susan. A mí. Y entonces, la sobrina de mi padre, una chica de 16 años llamada Madison, a quien yo había conocido exactamente 2 veces, se acercó desde el aspersor, con el agua goteando de su cabello. Miró las fotos en la mesa y me miró a mí. Espera, tía Abby. Un pueblo le puso tu nombre a una sala. La miré. Sonreí. La primera sonrisa genuina del día. Sí, lo hicieron. Eso es genial. Tan simple, tan honesto. Y el contraste con cada uno de los adultos en ese patio fue devastador. Mi madre me arrinconó cerca de la puerta mosquitera de la cocina. Había esperado hasta que la multitud se despejó alrededor de la mesa principal, hasta que la atención se dispersó, hasta que pudo acorralarme sin testigos. Había estado haciendo esto toda mi vida, guardando las peores conversaciones para los espacios privados donde nadie podía verificar lo que ella decía. ¿Por qué harías esto? Su voz era baja, controlada, el tipo de control que está a un grado de romperse en pedazos. ¿Por qué traerías a una extraña para humillarme? No la traje para humillar a nadie. Ella vino porque cree que mi trabajo importa. ¿Tu trabajo? Lo dijo 2 veces como si la repetición pudiera quitarle el significado a la palabra. ¿Tu trabajo? ¿Sabes lo que tuve que abandonar para que tú pudieras ir a esa escuela? Sacrifiqué todo por esta familia. Ahí estaba. El guión que había estado recitando durante 35 años. El guión que convertía cualquier conversación sobre mis logros en un monólogo sobre sus pérdidas. Sacrificaste tu programa de arquitectura cuando quedaste embarazada de Chloe, dije. Lo sé. Encontré tu cuaderno de bocetos. El color desapareció de su rostro. No lentamente, de golpe, como si alguien hubiera quitado el tapón de una bañera. Me miró fijamente.
Su boca se movió, pero no salió ningún sonido durante 3 largos segundos. Eso no es de tu incumbencia. Tienes talento, mamá. Tienes mucho talento, mantuve mi voz neutra. Pero eso no es culpa mía. No supo qué responder a eso. No había un guión para ello. Ningún desvío de atención, ninguna narrativa de víctima que pudiera absorber el simple hecho de que su hija había visto su talento, lo había reconocido, y se negaba a disculparse por haberlo heredado. Mi madre se dio la vuelta y caminó hacia el baño. Escuché el clic del seguro de la puerta. La mujer que había pasado 34 años haciéndome invisible acababa de desaparecer por su propia cuenta. Sé lo que algunos de ustedes están pensando. ¿Cómo puede una madre resentir a su propio hijo por seguir su mismo sueño? Pero esa es la cuestión con los patrones familiares. No tienen sentido desde afuera. Solo tienen sentido para las personas atrapadas dentro de ellos. Si estás escuchando esto y asintiendo, lo entiendes. Quédate conmigo, porque viene la parte más difícil. Chloe me encontró en el porche. Estaba parada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, iluminada por detrás por los fluorescentes de la cocina. Tenía una expresión en el rostro. Reconocí la mirada de alguien preparándose para hacerse el razonable mientras dice cosas totalmente irrazonables. Sabes, podrías simplemente habernos contado sobre tus proyectos. ¿Lo hice? En Acción de Gracias hace 2 años. Lo llamaste un pasatiempo. Parpadeó. El recuerdo estaba ahí en alguna parte, enterrado bajo 2 años de encimeras de cuarzo, casas de vacaciones y la cómoda suposición de que ella era la importante. No yo. Digo, no sabía que fuera algo tan grande. Ese es el punto, Chloe. No preguntaste. Cambió el peso de una pierna a otra y cambió de táctica. Mira, somos hermanas. Podemos simplemente. ¿No hacer esto ahora mismo? Todos están mirando. Todos han estado mirando toda mi vida. Ese es el problema. Sus ojos se humedecieron. No por culpa, por vergüenza. Chloe había pasado 36 años creyendo que era el centro de la historia familiar, la bonita, la exitosa, la que merecía la mesa principal, las fotos enmarcadas y todo el alboroto. No estaba llorando porque lo sintiera. Lloraba porque su posición acababa de ser desafiada frente a 40 personas. ¿Por qué siempre tienes que hacer que todo se trate de ti? Dijo. Dejé que la frase flotara en el aire. Dejé que todos en el porche la escucharan. Dejé que ella misma escuchara lo que le acababa de decir a la hermana que había pasado 3 décadas sin ser nadie. Tú tuviste 36 años donde todo se trató de ti, le dije. Yo estoy teniendo una sola tarde. Se me quedó mirando, abrió la boca, la cerró, se dio la vuelta y volvió a entrar a la casa. Me quedé en el porche, escuché cerrarse la puerta mosquitera y vi a las luciérnagas empezar a parpadear en el patio. Respiré despacio. Incluso la tía Susan hizo su intento 20 minutos después, no conmigo, con Rachel. Había pasado esos 20 minutos reagrupándose, volviéndose a aplicar el lápiz labial y reconstruyendo su actuación. Se acercó a Rachel cerca de la mesa de postres con su sonrisa de anfitriona recargada. Vaya, señorita Sterling. ¡Qué sorpresa tan encantadora! Sabe, siempre le he dicho a Abby que ella era especial. Es muy talentosa. Rachel sostenía un plato con una rebanada de pastel que no había tocado. Miró a Susan de la misma manera que un editor mira un manuscrito que no está listo para su publicación. ¿De verdad? Porque hace unos 20 minutos, la presentó como, esa de la que no hablan. La oración cayó como un vaso de vidrio rompiéndose en una habitación silenciosa. El rostro de Susan se puso rojo, comenzando por el cuello y subiendo. Eso fue. Estaba bromeando. Es una broma interna. En todas las familias las bromas internas suelen hacer que todos se rían, dijo Rachel. No sonrió. No levantó la voz. Simplemente declaró un hecho y dejó que reposara ahí. Desde el otro lado del patio, la voz del tío Tom resonó. ¿Tranquila? Definitiva. 2 palabras, Susan, siéntate.
La primera vez en 40 años de matrimonio que Tom le decía a Susan qué hacer en público. Ella se le quedó mirando. Él no desvió la mirada. Ella se sentó. Por primera vez en una reunión de la familia Miller, la tía Susan guardó silencio. No un silencio performativo. No un silencio estratégico. El tipo de silencio que ocurre cuando te das cuenta de que todos en la habitación acaban de ver quién eres realmente. Otros familiares se removieron incómodos y miraron sus platos. Dos de mis primas, mujeres de mi edad que habían crecido escuchando las mismas etiquetas, las mismas clasificaciones, la misma crueldad casual disfrazada de humor familiar, se levantaron de sus sillas y caminaron hacia donde yo estaba sentada. No dijeron nada. Simplemente se sentaron cerca de mí, lo suficientemente cerca como para que yo sintiera el movimiento de la banca. Lo noté. No hice ningún comentario, pero lo sentí. Rachel seguía de pie. Tenía la palabra, y la usó de la manera en que una buena editora usa una página, con economía y precisión. Varios miembros de la familia se habían acercado, algunos atraídos por la curiosidad, otros por la culpa, y unos pocos por verdadero interés. Madison, la joven de 16 años, se sentó con las piernas cruzadas en el pasto frente a Rachel, como si estuviera en una conferencia a la que había elegido asistir. Rachel mostró más fotos. Una oficina de correos en el este de Kentucky, de estilo federal, de 1887, que el condado quería demoler para hacer un estacionamiento. Abby escribió la propuesta para obtener fondos. Abby encontró a los artesanos que podían restaurar el techo de hojalata original. El administrador de correos lloró en la reapertura. Rachel dijo que él había trabajado allí durante 31 años. Una escuela de una sola aula en Tennessee donde el equipo de Abby restauró meticulosamente las ventanas originales de 1905. Vidrio soplado a mano, irreemplazable. Condujo 200 millas de ida y vuelta durante 8 meses para supervisar al vidriero cada fin de semana. Un centro comunitario en las zonas rurales de Alabama, en un vecindario que no podía permitirse pagar a un arquitecto. Abby tomó el proyecto pro bono. Ella dijo que los edificios no pueden elegir sus vecindarios, y los vecindarios no pueden elegir sus edificios. El hilo conductor, dijo Rachel, bajando la última foto, es que Abigail encuentra valor en las cosas a las que otras personas han renunciado. No miró a mi madre cuando lo dijo. No necesitaba hacerlo. El mensaje implícito cruzó el patio por sí solo. Mi madre había salido del baño. Estaba parada en el umbral de la puerta de la cocina, con los brazos a los lados, observando. Su rostro era indescifrable. O tal vez yo ya había dejado de intentar descifrarlo. Chloe estaba sentada en la mesa principal sola, con el teléfono boca abajo. Por primera vez en todo el tiempo que yo podía recordar, ella no era el centro de nada. Yo estaba sentada en la mesa de los niños, donde siempre había estado, excepto que ahora la gente estaba eligiendo sentarse conmigo. El patio se estaba dividiendo en facciones de la forma en que lo hacen las familias cuando se dice una verdad en voz alta. Algunos parientes se agruparon cerca de mi madre, las tías que siempre habían orbitado alrededor de Barbara, los primos que se habían beneficiado de la jerarquía. Otros se acercaron a mí, tentativos, inseguros, como personas que se acercan a un edificio que les dijeron estaba condenado a la ruina y que ahora descubren que es sólido. Me senté sola durante unos minutos y dejé que las conversaciones sucedieran a mi alrededor. Podía escuchar fragmentos. ¿Sabías de esto? Ella nunca dijo nada. 11 edificios, una historia de portada. Pensé en lo que podía hacer con este momento. Podía ponerme de pie y caminar hacia esa mesa principal. Podía enumerar cada cumpleaños que fue combinado, cada foto de la que me recortaron, cada vestido heredado, cada vez que usaron la palabra fea como una etiqueta, una broma, un hecho. Podía presentar 34 años de evidencias frente a 42 testigos y hacerles sentir exactamente lo que yo sentí todos los días de mi infancia. Pero esa no es la persona en la que me convertí. Yo restauro cosas. No las demuelo. Tomé 2 decisiones. Hablaría con mi padre, y luego me iría. Encontré a Rachel cerca de su coche. Gracias por venir. Lo digo en serio. No hice esto por el drama, me respondió. Lo hice porque tu trabajo merece ser visto.
El artículo de la revista se publicará independientemente de lo que piense tu familia. Lo sé. Me entregó una carpeta. Las pruebas formales de diseño para el reportaje, anotadas con las notas de su editor. Revisa esto cuando estés lista. No hay prisa. Tomé la carpeta y la puse en el asiento del pasajero de mi auto. Luego me di la vuelta y volví a cruzar el patio. Todas las miradas me siguieron. No porque fuera la fea, sino porque yo era la que importaba. Mi padre seguía en su silla de jardín bajo el roble. No se había movido durante nada de esto, ni durante la revelación de Rachel, ni durante la actuación de mi madre, ni durante ninguna de las conversaciones que le siguieron. Se sentó con las manos en su bastón y los ojos en el patio, viendo a su familia como siempre la había visto, desde el borde, con la expresión de un hombre que quería hablar pero que había olvidado dónde puso su voz. Sus ojos estaban llorosos. Acerqué una silla junto a la suya. Me senté, tomé su mano, la que tenía la ligera curvatura a causa del derrame. Encontré las fotos, papá. En el estudio. Las que tomaste en mi graduación. Su barbilla tembló. Miró hacia las ramas del roble sobre nosotros, y luego volvió a mirarme. 15 fotos, le dije. Tomaste 15. Hubo 3 segundos de silencio. Luego, con una voz a la que tuve que acercarme para escuchar, debieron haber sido más. Metí la mano en el bolsillo trasero de mi pantalón, saqué una de las fotos de la graduación. La de mí a los 22 años, radiante, sosteniendo el diploma, mirando directamente a la cámara con un rostro que no era feo, un rostro orgulloso. ¿Y la carpeta, papá? ¿En tu escritorio? 8 años de recortes de prensa. Apretó mi mano. La curvatura de sus dedos se tensó. Debí haber dicho algo, dijo. Su voz se quebró. Debí haber luchado más por ti. Guardaste las pruebas, papá. Puse la foto de graduación en su mano. La sostuvo como se sostiene algo frágil. Mantén esta en la sala de estar. No en una caja. Miró la foto, pasó el pulgar por la superficie brillante, la imagen de su hija a los 22 años, el día en que su esposa tomó una sola fotografía, y él tomó 15. Asintió, el mismo asentimiento desde la puerta del hospital, lento, lleno de todo lo que nunca dijo. Mi madre cruzó el patio como una tormenta. Se podía ver que venía acumulando furia, la tensión en la mandíbula, los codos rígidos, la forma en que sus zapatos golpeaban el césped con pasos duros y uniformes. Había estado en el baño. Había estado en la puerta. Había estado observando desde el perímetro, esperando el momento adecuado para recuperar el escenario. Abigail Elizabeth Miller. El nombre completo. El arma de las madres que creen que llamarte por tu nombre completo es lo mismo que ser tus dueñas. Vienes a mi reunión familiar y traes a una extraña para humillarme. Me puse de pie. Mis manos estaban a los costados. Mi voz fue firme. Nadie te humilló, mamá. Rachel vino a hablar sobre mi trabajo. ¿Tu trabajo? Soltó una carcajada corta, amarga y resquebrajada. Todo lo que tienes, cada oportunidad te llegó porque yo te crié. Te alimenté. Te vestí. Tú vestiste a Choe. A mí me diste lo que sobraba. Las traté a las dos por igual. Lo dijo lo suficientemente fuerte como para que todo el patio lo escuchara. La mentira más grande del canon de la familia Miller, repetida tantas veces que probablemente ya había empezado a creérsela. Hay 3 fotos mías en esa pared, mamá. Y 14 de Chloe. No nos trataste igual. Su voz subió de tono, temblando ahora. Siempre fuiste tan difícil, tan sensible. Siempre haciendo que todo se tratara de ti. Dejé que la acusación me atravesara como el viento a través de una ventana abierta. Ya la había escuchado antes, 1000 veces. Ya no aterrizaba en mí. Yo no me convertí a mí misma en la fea, mamá. Tú lo hiciste, y te aseguraste de que todos lo supieran. El patio quedó en silencio. 40 personas lo escucharon. Nadie se movió. El rostro de mi madre se derrumbó. No en arrepentimiento, sino en autocompasión. Las lágrimas llegaron,
Pero eran las lágrimas de una mujer que había sido atrapada. No de una mujer que sentía remordimiento. Después de todo lo que he hecho por esta familia, después de todo lo que he sacrificado. Así es como me pagas. No estoy pagando nada, le dije. Me voy. Mi voz no había subido de tono. Ni una sola vez. Mi madre era la que temblaba. Mi madre era la que gritaba. Y yo me mantenía firme e inmóvil. Me aparté de mi madre y crucé el patio. El pasto era suave bajo mis zapatos. La luz ahora era de color ámbar. Esa hora dorada que adoran los fotógrafos, la hora en que todo parece más amable de lo que es. Rachel estaba parada junto a su coche. Me entregó un sobre. La carta de oferta formal para la portada de la edición de octubre. Te necesitaremos en Nueva York para la sesión de fotos en septiembre. Tomé el sobre, lo sostuve en mis manos. Gracias, Rachel. Por todo. Agradécele a tus edificios, me respondió. Ellos fueron los que hablaron. Miré hacia el patio una vez más. Susan estaba sentada en una silla de jardín cerca de la cerca, sola, mirando a la nada. Ya no tenía su visera puesta. Sin ella, se veía más pequeña. Chloe estaba en el extremo opuesto del patio, enviando mensajes de texto, dándole la espalda a todos. Mi madre estaba siendo atendida por dos tías que actuaban preocupación de la misma forma en que habían actuado siempre, en voz alta, públicamente, sin ninguna sustancia. El tío Tom cruzó la mirada conmigo desde el otro lado del césped. Asintió, el mismo asentimiento firme que me había dado mi padre. El asentimiento de un hombre que debió haber alzado la voz hace años, y lo sabía. Madison, la chica de 16 años que me había preguntado sobre la sala de lectura, llegó corriendo. Estaba sin aliento. Tía Abby, ¿puedo ir a ver uno de los edificios alguna vez? ¿Cómo a visitarlo? La miré. Cabello mojado, pies descalzos, ojos muy abiertos y sin complicaciones, de una manera que los adultos pierden con los años. Cuando quieras, le dije. Te daré el recorrido yo misma. Me abrazó, breve, feroz, el tipo de abrazo que no tiene ninguna agenda oculta. Luego dio media vuelta y volvió corriendo hacia el aspersor. Miré al suelo cerca de la mesa principal. La tarjeta de presentación de Rachel, la que le había entregado a mi madre, estaba tirada en el pasto. Nadie la había recogido. Pasé de largo. Hay cosas que vale la pena restaurar, y otras que simplemente dejas ir. Subí a mi coche, puse el sobre con la carta de oferta en el asiento del pasajero junto a las pruebas de diseño. Encima de todo, coloqué la foto de la graduación, una copia que mi padre insistió en que me llevara. Una para mí, una para ti, había dicho. Un pacto entre dos personas silenciosas. Salí del camino de grava. No miré por el espejo retrovisor. La autopista se extendió frente a mí, recta, larga y vacía de la forma en que solo las carreteras de verano a primera hora de la noche pueden estarlo. Conduje con las ventanas abajo. No encendí la radio. El viento era suficiente. El silencio era suficiente. 50 millas más adelante, mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto de mi padre. 2 palabras, siempre orgulloso. Me detuve a un lado del camino. Lo leí 2 veces. La pantalla se volvió borrosa por un momento y me di cuenta de que tenía los ojos húmedos. Me lo sequé con el dorso de la mano, puse el teléfono en el portavasos y seguí conduciendo. Pasé 34 años tratando de demostrar que valía la pena que me miraran. Resulta que no necesitaba demostrar nada. Solo necesitaba dejar de buscar las pruebas en el lugar equivocado. Cerca de la milla 90, pasé frente a un edificio al lado de la carretera. Una antigua gasolinera con las ventanas tapiadas, enredaderas subiendo por el techo y maleza abriendo grietas en la base de concreto. El tipo de edificio por el que la mayoría de la gente pasa de largo sin mirar 2 veces. Reduje la velocidad, la miré. Estudié la línea del techo, los marcos de las ventanas, los huesos debajo del abandono. Sonreí. Esa podría valer la pena salvarla. Seguí conduciendo.
3 meses después, salió la edición de octubre. Mi rostro estaba en la portada. El rostro que mi familia llamó feo durante 34 años. En la portada de una revista nacional de arquitectura. Me fotografiaron parada frente al Palacio de Justicia restaurado en Virginia Occidental. Sin sonreír, sin posar, solo de pie con los brazos a los lados, mirando directo a la cámara de la forma en que mi padre me enseñó a mantenerme en pie. Firme, presente, dando la cara. Mi padre enmarcó la portada. La colgó en la pared de la sala de estar, junto a la foto de graduación de preparatoria de Chloe. Mi madre no la bajó. Tampoco la reconoció. Simplemente colgó allí, un hecho silencioso en una casa que había pasado décadas evitando los hechos sobre mí. Chloe me envió un mensaje de texto una vez, vi la revista. Felicidades. Respondí, gracias. Nada más. La tía Susan no me ha vuelto a hablar desde la reunión. El tío Tom me envió una carta escrita a mano en una hoja rayada de un bloc amarillo, debí haber dicho algo hace años. Lo siento, no es suficiente, pero es todo lo que tengo. Doblé la carta y la guardé en el cajón de mi escritorio, junto a la carpeta de mi padre. Mi madre no llamó, ni una sola vez. Yo tampoco esperé junto al teléfono. Ese día de Acción de Gracias, no conduje hasta la casa de mis padres. En su lugar, conduje hasta la gasolinera que había visto en la carretera. Recorrí la propiedad, medí las paredes, fotografié cada ángulo. Presenté una propuesta de restauración al condado el lunes siguiente. Espacio comunitario pro bono. Un edificio al que nadie miraba en un lugar por el que todos pasaban de largo. Yo sabía un poco sobre eso. En mi estudio, a última hora de la tarde, la luz que entraba por las ventanas era del mismo tono ámbar que aquella noche en la reunión. Y la dejé reposar sobre mi escritorio sin encender las luces de techo. La caja de zapatos seguía ahí. La misma caja de zapatos de la universidad, ahora reforzada con cinta de embalaje en una esquina. Adentro, las fotos que me tomé a mí misma cuando nadie más lo hacía. Mi primer apartamento, mi primer respirador, el día que aprobé el examen para mi licencia. Todas tomadas con cámaras desechables, de las amarillas de Kodak. Agregué 2 fotografías nuevas, la portada de la revista y la foto del antes de la gasolinera. Luego agregué una más. La foto de mí a los 10 años, detrás de la planta con el vestido heredado. La que deslicé y saqué del álbum en la reunión. La sostuve en alto. Niña pequeña, planta grande, nadie mirándola. Luego sostuve la portada de la revista. Mujer de 34 años, sola. Todos mirándola. La misma niña, le dije a la habitación vacía. La misma niña. Coloqué las fotos una al lado de la otra en la caja de zapatos, cerré la tapa y la puse en el estante sobre mi escritorio, donde antes estaban mis herramientas de dibujo. Algunas personas guardan trofeos. Yo guardo pruebas de que estuve aquí. Esto es lo que sé ahora, no puedes restaurar a una familia que no quiere ser arreglada. Pero puedes construir una vida que no necesite de su aprobación para mantenerse en pie. Cada edificio que he salvado comenzó de la misma manera. Alguien lo miró y dijo que no valía nada. Y luego, alguien más miró de cerca. Vio sus huesos, vio su arte, vio en lo que podría convertirse si alguien se preocupara lo suficiente como para intentarlo. Yo nunca fui la fea. Simplemente estaba en la habitación equivocada. Esa es mi historia. 34 años de etiquetas, una extraña con una tarjeta de presentación, y una caja de zapatos llena de pruebas de que siempre valió la pena mirarme.